Un rey apache susurra al oído de su esposa blanca. «Es increíble lo que haces con tu boca». Ella se ruboriza completamente, confundida por las palabras provocativas. Pero lo que él realmente quiere decir cambiará todo entre ellos para siempre. Esta es una historia de voces escondidas, silencios rotos y amor que transforma. Ayúdanos a alcanzar 350 likes y comenta de dónde nos escuchas. Tu apoyo hace posible seguir trayéndote estas historias que tocan el corazón. El sol caía como una herida abierta sobre las llanuras de Nuevo México, tiñendo de rojo sangre cada piedra, cada arbusto seco. El viento arrastraba polvo que se pegaba a la piel como promesas rotas. En medio de ese horizonte brutal, un convoy avanzaba lento, muy lento, como si arrastrara el peso de dos mundos que jamás debieron tocarse. Renata miraba por la ventana del carromato sin pestañear. Vestido blanco manchado de tierra, manos entrelazadas sobre el regazo, postura perfecta. 22 años. Cabello castaño recogido en un moño bajo que dejaba escapar algunos mechones rebeldes. Piel clara que parecía inadecuada para ese lugar salvaje. Ojos verdes que lo absorbían todo pero no revelaban nada. Labios llenos que permanecían sellados desde hacía horas. A su lado, su padre hablaba sin parar. Explicaba por quinta vez las condiciones del acuerdo, la alianza, el territorio, la paz que esto garantizaría. Renata asentía sin escuchar. Su mente estaba en otra parte, en un lugar más silencioso donde las palabras no llegaban. Había aceptado este matrimonio con la misma calma con que había aceptado todo en su vida, sin protestar, sin llorar. Porque eso era lo que una buena hija hacía, porque había aprendido desde pequeña que su voz no importaba en las decisiones grandes. Entonces, simplemente dejó de usarla. El campamento apareció de pronto, como si la tierra misma lo hubiera escupido. Tiendas cónicas de cuero y tela se extendían en círculos concéntricos, organizadas con una precisión militar que sorprendió a Renata. Había esperado caos. Encontró orden. Hombres de piel bronceada, músculos definidos por años de supervivencia, observaban el convoy con expresiones indescriptibles. No había hostilidad evidente, pero tampoco bienvenida, solo evaluación. Como lobos midiendo una amenaza. Y entonces lo vio. Juana Parker se destacaba incluso en medio de su propia gente. Alto, increíblemente alto, con una estructura física que desafiaba lo humano. Músculos esculpidos que se marcaban bajo la piel como geografía viviente. Brazos gruesos, hombros anchos que parecían capaces de sostener el cielo. Abdomen definido en placas que se tensaban con cada respiración. Piernas fuertes como troncos de roble. No era simplemente musculoso, era una obra maestra de fuerza y simetría. Cabello negro azabache que caía más allá de los hombros, decorado con plumas de águila y cuentas de hueso. Piel cobriza que brillaba bajo el sol implacable, rasgos angulosos, mandíbula cuadrada, nariz fuerte. Ojos negros que cortaban como obsidiana afilada. Cuando la miraban, y la miraban ahora, Renata sentía que cada secreto suyo quedaba expuesto. Llevaba pantalones de cuero ajustados que revelaban muslos poderosos, botas altas, torso desnudo salvo por un collar de garras de oso que descansaba sobre su pecho amplio, brazaletes de cobre en los bíceps. Una cicatriz diagonal cruzaba su costado izquierdo, testimonio de batallas que Renata no podía imaginar. Era, sin lugar a dudas, el hombre más intimidante que había visto en su vida, y también, para su sorpresa y confusión, el más magnético. El carromato se detuvo. Su padre bajó primero, extendiendo la mano para ayudarla. Renata aceptó el gesto descendiendo con la gracia automática de años de entrenamiento social. Sus botas tocaron tierra apache y sintió que algo fundamental cambiaba, aunque no sabría decir qué. Juana se acercó con pasos medidos. No había prisa en él,
pero tampoco duda. Cada movimiento era deliberado, controlado, cargado de una autoridad que no necesitaba declararse. Cuando se detuvo frente a ella, Renata tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. Él medía fácilmente más de 1,90 m, quizás más. Su padre hizo las presentaciones formales en un inglés nervioso. Juana escuchó sin apartar la mirada de Renata. Cuando llegó su turno de hablar, su voz fue profunda, rasposa, con un acento que hacía que cada palabra sonara más importante. «Bienvenida a mi tierra, a nuestro pueblo». Hizo una pausa estudiándola. «A tu nuevo hogar». Renata bajó la mirada, asintiendo levemente. No habló. Nunca hablaba en situaciones como esta. Era más seguro permanecer callada que arriesgarse a decir algo equivocado. Juana frunció el ceño apenas, una reacción tan sutil que podría haberse confundido con una sombra. Pero ella lo notó. Él esperaba alguna respuesta. No la obtuvo. El resto del día transcurrió en un desfile de presentaciones y rituales que Renata no comprendía del todo. Le asignaron una tienda más grande de lo esperado, decorada con pieles suaves y mantas tejidas en patrones geométricos. 2 mujeres mayores, de expresión seria pero no cruel, le mostraron dónde colocar sus escasas pertenencias. Su padre se despidió al atardecer. El abrazo fue breve, incómodo, cargado de cosas no dichas. Cuando el convoy desapareció en el horizonte, Renata se sintió extrañamente aliviada. No había perdido nada que realmente tuviera. La primera noche cayó como una manta pesada. El campamento se transformaba después del anochecer. Fuegos crepitaban, voces se elevaban en conversaciones que Renata no entendía, en un idioma que sonaba como música primitiva y hermosa. Niños corrían entre las tiendas persiguiendo perros flacos. Mujeres trabajaban en silencio, preparando comida, remendando ropa. Renata permaneció en su tienda, sentada sobre una piel de búfalo, mirando las sombras danzar en las paredes de lona. No tenía hambre, no tenía sueño, solo tenía ese vacío familiar que la acompañaba desde siempre, ese espacio dentro de su pecho donde debería haber algo más, pero nunca lo hubo. Y entonces, sin pensarlo, comenzó a tararear. Era un hábito antiguo. Algo que hacía cuando creía estar sola, cuando nadie la escuchaba, cuando podía permitirse ser algo más que la versión silenciosa y obediente que todos esperaban. La melodía creció. Las palabras llegaron solas, en inglés, en una canción que su madre le había enseñado antes de morir. Una canción sobre pájaros que volaban lejos, sobre horizontes que prometían libertad, sobre voces que se negaban a callar. Renata cerró los ojos y cantó. Su voz llenó la tienda, rica y profunda, con una calidez que contrastaba violentamente con su silencio diurno. No era una voz delicada o decorativa, era poderosa, visceral, el tipo de voz que hacía que el aire mismo vibrara. Afuera, el campamento se había quedado quieto. Juana estaba cruzando hacia su propia tienda cuando la escuchó. Se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra un muro invisible. Giró la cabeza buscando la fuente del sonido y cuando identificó la tienda de Renata, algo cambió en su expresión. Otros también habían dejado de moverse. Guerreros que segundos antes discutían estrategias ahora miraban hacia la tienda de la mujer blanca con expresiones de asombro. Una anciana dejó caer el cuenco que sostenía. Un niño dejó de llorar. La voz de Renata se elevaba y descendía como mareas, arrastrando emociones que ella nunca dejaba ver en su rostro. Tristeza, anhelo, esperanza. Todo estaba ahí, desnudo y crudo, en cada nota. Cuando la canción terminó, el silencio fue absoluto. No se escuchaba ni el crepitar del fuego. Era como si el mundo hubiera olvidado cómo respirar.
Dentro de la tienda, Renata abrió los ojos y se dio cuenta de lo que había hecho. El pánico la atravesó. Había cantado, en voz alta, donde todos podían escucharla. Había roto su primera regla: pasar desapercibida. Se cubrió la boca con ambas manos, como si pudiera retractarse del sonido. Su corazón latía tan fuerte que dolía. Afuera, Juana seguía inmóvil. Sus manos se habían cerrado en puños, no por ira, sino por algo que no sabía nombrar. Había escuchado muchas cosas en su vida: cantos ceremoniales, gritos de batalla, lamentos de moribundos. Pero nunca había escuchado algo que lo golpeara así, directamente en el centro del pecho, desarmándolo por completo. Esa mujer blanca, esa novia silenciosa que no había dicho más de 5 palabras desde su llegada, acababa de demostrar que guardaba algo extraordinario. Y Juana, contra toda lógica y precaución, necesitaba entender qué más escondía. Los días siguientes establecieron una rutina extraña. Renata cumplía con sus obligaciones mínimas. Ayudaba a las mujeres con tareas simples, aunque no hablaba con ellas. Aprendía observando, adaptándose con una velocidad que sorprendía a todos. Pero seguía sin hablar. Juana la observaba. No de manera obvia, nunca directa, pero ella sentía su atención como peso físico. Él aparecía donde ella estaba. Cruzaba su camino con frecuencia sospechosa. Se sentaba cerca durante las comidas comunales. Nunca la presionaba, nunca exigía conversación, pero su presencia era constante. Y cada noche, cuando Renata creía estar sola, cantaba. Era su único momento de libertad. En la oscuridad de su tienda, con las estrellas como único testigo, dejaba que su voz fluyera sin restricciones. Canciones en inglés, en francés que había aprendido de un libro viejo, en italiano que una vez escuchó en un teatro de paso. Su repertorio era vasto, acumulado a través de años de escuchar cuando otros no notaban que ella prestaba atención. Juana escuchaba cada nota. Se había acostumbrado a terminar sus deberes cerca de la tienda de Renata. Se sentaba en la oscuridad, con la espalda contra un poste de madera, y simplemente escuchaba. No interrumpía. No se anunciaba, solo absorbía ese sonido que parecía venir de otro mundo. Una noche, una de las mujeres mayores, Nadouag, se acercó a Juana mientras él escuchaba desde su posición habitual. Ella sonrió con esa sabiduría irritante que solo las ancianas poseen. «¿Cuánto tiempo más vas a esconderte aquí como muchacho enamorado?», preguntó en apache, su voz apenas un susurro. Juana no apartó la mirada de la tienda iluminada de Renata. «No me escondo, claro que no». Nadouag se sentó a su lado con un gruñido. «Solo pasas todas tus noches aquí por casualidad». Su voz es... Juana buscó las palabras correctas. Poderosa. Su voz es hermosa, pero eso no es lo que te tiene aquí. Nadouag lo miró con ojos que veían demasiado. ¿Quieres saber por qué una mujer que puede cantar así elige estar en silencio? Juana no respondió. No necesitaba hacerlo. Nadouag tenía razón. Las voces fuertes son peligrosas, continuó la anciana, especialmente para las mujeres en el mundo de los blancos. Tal vez aprendió que era más seguro guardar silencio, o tal vez hizo una pausa significativa. Tal vez nunca tuvo a alguien por quien valiera la pena hablar. Las palabras se quedaron flotando en el aire mientras la voz de Renata alcanzaba una nota alta que parecía tocar las estrellas. Al día siguiente, durante la comida comunal, algo cambió. Renata estaba sentada junto a un grupo de mujeres que preparaban carne seca cuando uno de los guerreros más jóvenes, Tachi, se acercó con una sonrisa demasiado confiada. «La mujer blanca canta bonito», dijo en inglés quebrado, mirándola con obvio interés. «¿Cantas para mí?». Renata levantó la vista, sorprendida por la atención directa. No respondió.
Solo sostuvo su mirada con esa calma que podría confundirse con indiferencia. Tachi se acercó más, invadiendo su espacio personal. ¿No hablas? Qué pena. Me gustaría escuchar esa voz de cerca, muy cerca. Antes de que pudiera continuar, una sombra enorme cayó sobre ambos. Kuana apareció como una tormenta, su expresión tallada en piedra. No tocó a Tachi, no necesitaba hacerlo. Su sola presencia era amenaza suficiente. «¡Retírate!», ordenó en apache, su voz tan baja que era casi un gruñido. Tachi parpadeó, confundido por la reacción desproporcionada de su líder, pero era lo suficientemente inteligente para no discutir. Se alejó con las manos levantadas en gesto de paz, murmurando disculpas. Kuana se volvió hacia Renata. Ella lo miraba con esos ojos verdes que no revelaban nada, pero él notó algo nuevo. No había miedo, había curiosidad. «No te molestará de nuevo», dijo Kuana. Renata inclinó la cabeza en agradecimiento. Sus labios se movieron como si fueran a hablar, pero entonces se detuvieron. Kuana esperó, conteniendo la respiración sin saber por qué, pero ella solo volvió a su trabajo, dejando las palabras morir antes de nacer. Esa noche, Renata cantó más tiempo que nunca, y Kuana escuchó cada segundo, con el puño cerrado sobre su pecho, preguntándose qué tipo de herida había enseñado a esta mujer que su voz valía menos que su silencio. La luna crecía, los días se convertían en semanas, y en ese campamento, apache en medio del viejo oeste brutal, dos personas comenzaban a orbitar una alrededor de la otra, atraídas por fuerzas que ninguno de los dos entendía completamente. Pero todo estaba a punto de cambiar, porque se acercaba la ceremonia de la luna llena, y Renata acababa de ser invitada a cantar frente a todo el pueblo. Y esta vez no habría oscuridad donde esconderse. El día de la ceremonia amaneció con un cielo tan azul que dolía mirarlo. El campamento vibró con una energía diferente desde las primeras horas. Hombres pulían armas ceremoniales. Mujeres tejían guirnaldas de hierbas aromáticas. Niños corrían en círculos cada vez más amplios, contagiados por la expectativa colectiva. Renata se despertó con un nudo en el estómago que amenazaba con asfixiarla. Nadua había entrado a su tienda la noche anterior, cuando las estrellas apenas comenzaban a aparecer, y había hablado sin rodeos. «Mañana cantarás, frente a todos. Es un honor que te ofrezcan esto tan pronto». La anciana había estudiado su rostro con esos ojos que veían demasiado. «Sé que tienes miedo, pero tu voz no debe esconderse más, no aquí». Renata había querido protestar, decir que no, que ella no cantaba en público, que su voz era algo privado, una cosa frágil que no sobreviviría al juicio colectivo. Pero como siempre, las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, y Nadua había tomado su silencio como aceptación. Ahora, sentada sobre su piel de búfalo mientras el sol trepaba lentamente por el horizonte, Renata trataba de respirar. Sus manos temblaban. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Esta era exactamente la situación que había evitado toda su vida. Exposición, vulnerabilidad, el riesgo terrible de ser vista realmente. Un golpe suave en el poste de la entrada la sobresaltó. Antes de que pudiera responder, Kuana entró. No pidió permiso, simplemente entró. Y algo en Renata debería haberse ofendido por la intrusión, pero no lo hizo. Tal vez porque él parecía llenar el espacio de la tienda de una manera que no se sentía invasiva, sino natural, como si perteneciera allí. Llevaba pantalones de cuero negro ajustados, nuevos o al menos recién limpiados, que se aferraban a sus muslos musculosos de manera casi obscena. Botas altas decoradas con cuentas rojas y blancas. El torso desnudo, como de costumbre, exhibía ese mapa de músculos que Renata había aprendido a no mirar directamente, porque hacerlo la distraía de manera peligrosa.
Su cabello caía suelto esta vez, enmarcando su rostro en ondas negras que brillaban como seda. Llevaba pintura ceremonial en los brazos, líneas blancas que serpenteaban desde los hombros hasta las muñecas. Era, sin duda, el hombre más devastadoramente atractivo que Renata había visto jamás. Y la miraba con una intensidad que hacía que el aire se sintiera más denso. ¿Tienes miedo?, preguntó sin preámbulos, su voz profunda resonando en el espacio pequeño. Renata lo miró sin responder. Por supuesto que tenía miedo. Estaba aterrorizada. Pero admitirlo en voz alta requería hablar, y hablar requería romper años de hábitos protectores. Juana se acercó, moviéndose con esa gracia controlada que hacía que cada paso pareciera parte de una danza peligrosa. Se arrodilló frente a ella, reduciendo la diferencia de altura, pero no la intensidad de su presencia. Ahora estaban al mismo nivel, y Renata no tenía dónde esconderse de esos ojos negros que parecían ver directamente a través de ella. «Tu voz es un arma», dijo Juana, y Renata parpadeó, confundida por la descripción. «No un arma que destruye, un arma que desarma, que hace que guerreros olviden por qué están enojados, que hace que ancianos recuerden por qué están vivos». Hizo una pausa, y algo en su expresión se suavizó. «Cuando cantas, el mundo se detiene. ¿Lo sabías?». Renata negó con la cabeza lentamente. No lo sabía. O tal vez lo sabía, pero nunca lo había creído realmente. «Esta noche», continuó Juana, «cuando cantes frente a mi pueblo, no estarás sola. Yo estaré allí, mirándote, escuchándote. Y cuando sientas miedo, búscame con los ojos, y recuerda que tu voz ya me conquistó. El resto solo necesita alcanzarnos». Las palabras cayeron sobre Renata como lluvia en tierra seca. Algo en su pecho se aflojó, apenas un poco, pero suficiente para que el aire entrara más fácil. Juana se puso de pie, y antes de salir, se detuvo en la entrada. «Y Renata», dijo, usando su nombre por primera vez, «cuando estés lista para hablar, espero ser el primero en escucharte». Luego se fue, dejándola sola, con un corazón que latía por razones completamente nuevas. El día transcurrió en una bruma de preparativos. Mujeres entraron y salieron de la tienda de Renata, trayendo vestidos, collares, pulseras. Querían adornarla, convertirla en algo ceremonial, pero Renata rechazó suavemente la mayoría de las cosas. Al final, aceptó un vestido de cuero suave color crema, bordado con cuentas azules en patrones que contaban historias que ella no conocía. Era hermoso en su simplicidad, y le quedaba perfectamente. Nadua le trenzó el cabello, entrelazando plumas pequeñas y cuentas que tintineaban suavemente cuando movía la cabeza. No usó pintura en su rostro, no hacía falta. La palidez de su piel ya la distinguía suficientemente. Cuando el sol comenzó su descenso, el campamento se transformó. Una fogata enorme fue encendida en el centro, sus llamas saltando hacia el cielo como dedos hambrientos. Círculos de personas se formaron alrededor, organizados por edad y rango. Los guerreros más respetados ocupaban los lugares más cercanos al fuego. Las familias se acomodaban detrás. Los niños correteaban en los bordes, demasiado emocionados para quedarse quietos. Tambores comenzaron a sonar. Un ritmo profundo y constante que hacía eco con el latido del corazón. Flautas se unieron, melodías serpenteantes que parecían venir de la tierra misma. La celebración había comenzado. Renata observaba desde la entrada de su tienda, con las manos apretadas contra su estómago. Nadua estaba a su lado, esperando pacientemente. No había prisa. La canción de Renata sería el cierre de la noche, después de las danzas ceremoniales, después de los relatos de ancianos, después de que la luna alcanzara su punto más alto. Pero primero tenía que ver. Las danzas comenzaron. Guerreros se movían alrededor del fuego con una precisión que hablaba de años de práctica.
Saltaban, giraban, sus cuerpos pintados brillando con sudor y luz de llamas. Contaban historias sin palabras, batallas ganadas, cacerías exitosas, espíritus honrados, y en el centro de todo, coordinando con miradas y gestos sutiles, estaba Quanah. Él también danzaba, y verlo moverse era algo que Renata no estaba preparada para experimentar. Cada músculo de su cuerpo trabajaba en perfecta sincronización. Los abdominales se contraían y relajaban con cada salto. Los bíceps se flexionaban cuando levantaba los brazos. Las piernas impulsaban su cuerpo con una potencia que desafiaba la gravedad. No era solo fuerza, era arte, violento y hermoso, primitivo y refinado. Renata no podía apartar la mirada, y cuando Quanah giró, sus ojos se encontraron con los de ella a través de la distancia y el humo. Él no sonrió, no hizo ningún gesto. Solo la miró con una intensidad que hizo que todo el campamento desapareciera por un instante. Entonces siguió danzando, pero Renata sabía que cada movimiento desde ese momento era para ella. Las horas pasaron. Las danzas se sucedían. Ancianos contaban historias en apache que Renata no entendía, pero que resonaban en su pecho de todas formas. Niños representaban leyendas con entusiasmo torpe. Mujeres cantaban en coros que armonizaban de maneras imposibles. Y entonces, cuando la luna colgaba directamente sobre sus cabezas, perfectamente redonda y brillante como plata líquida, Nadua tocó el brazo de Renata. Es hora. El camino hasta la fogata fue el más largo de su vida. Cada paso parecía tomar una eternidad. El campamento entero había quedado en silencio, todos los ojos puestos en ella. Renata mantuvo la vista fija en el fuego, incapaz de mirar directamente a la multitud. Cuando llegó al espacio designado, justo frente a las llamas más altas, tuvo que detenerse para no tambalearse. Sus piernas querían ceder, su garganta se había cerrado. El pánico era una cosa viva dentro de ella, arañando, tratando de escapar. Entonces lo vio. Quanah estaba sentado en primera fila, exactamente donde había prometido estar. No estaba relajado, estaba inclinado hacia adelante, codos sobre las rodillas, completamente enfocado en ella. Cuando sus ojos se encontraron, él asintió una vez, una confirmación silenciosa. «Estoy aquí. ¿Puedes hacer esto?» Renata cerró los ojos, respiró profundamente y dejó que todo lo demás desapareciera. Cuando abrió la boca, no hubo vacilación. La primera nota salió clara y fuerte, elevándose por encima del crepitar del fuego. Era una canción que había encontrado en un libro polvoriento hace años. Una canción sobre montañas y ríos, sobre viajes que cambiaban almas, sobre encontrar hogar en lugares inesperados. Su voz llenó el campamento. No tenía el acompañamiento de instrumentos, no necesitaba nada más que ella misma. Cada nota era precisa, cada palabra articulada con una claridad que cortaba el aire. El rango de su voz era impresionante, saltando de graves profundos a agudos cristalinos sin esfuerzo aparente. La multitud estaba completamente inmóvil. Niños que segundos antes no podían quedarse quietos, ahora estaban congelados. Guerreros que habían visto la muerte de frente miraban con expresiones de asombro vulnerable. Mujeres tenían lágrimas corriendo por sus mejillas sin darse cuenta. Y Quanah la miraba como si el resto del mundo hubiera dejado de existir. Sus manos estaban cerradas en puños sobre sus muslos, los nudillos blancos por la presión. Su mandíbula estaba tensa. Sus ojos brillaban con algo que no era solo admiración. Era algo más oscuro, más profundo, más peligroso. Era deseo. Renata lo vio, lo sintió, y por primera vez en su vida no tuvo miedo de ello. En lugar de apartar la mirada, la sostuvo. Cantó directamente hacia él, cada palabra convirtiéndose en algo más íntimo que cualquier conversación.
Su voz se volvió más suave en los momentos tiernos, más poderosa en los momentos dramáticos. Contaba una historia, y esa historia era para él. La canción creció, alcanzando un clímax que parecía tocar las estrellas. La voz de Renata llenaba cada rincón del campamento, cada espacio entre tiendas, cada hueco en cada corazón. Y cuando llegó la nota final, la sostuvo, y sostuvo, y sostuvo, hasta que finalmente, suavemente, dejó que se desvaneciera en el silencio. Por un momento interminable, nadie se movió, nadie respiró. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido para procesar lo que acababa de suceder. Entonces alguien gritó, un grito de alegría, de aprobación, que desató una avalancha. El campamento explotó en celebración. Personas saltaban, gritaban, golpeaban tambores. Algunos lloraban abiertamente, otros simplemente miraban a Renata con algo parecido a la reverencia. Nadua se acercó y la abrazó con fuerza, murmurando palabras en apache que Renata no entendía, pero que sonaban como bendiciones. Otras mujeres se unieron, tocando su cabello, su rostro, como si necesitaran confirmar que era real. Pero Renata solo tenía ojos para una persona. Quanah se había puesto de pie. No se unía a la celebración caótica. Simplemente la miraba a través de la multitud, con una expresión que ella no podía descifrar completamente. Había orgullo, admiración, y algo más que hacía que su piel se calentara de una manera que no tenía nada que ver con el fuego. Cuando la multitud finalmente comenzó a dispersarse, cuando las familias se retiraban a sus tiendas y los guerreros se reunían en grupos pequeños para discutir lo que habían presenciado, Quanah se acercó. Caminó con esa confianza líquida que lo caracterizaba, abriéndose paso entre la gente que instantáneamente se apartaba para dejarlo pasar. Cuando se detuvo frente a Renata, el espacio entre ellos vibró con algo eléctrico. Él la estudió en silencio por un momento largo. Su mirada recorrió su rostro, su cuello, sus hombros, sin ninguna pretensión de disimular. No era lascivo, era evaluativo, como si estuviera memorizando cada detalle. Luego se inclinó. Bajó su altura imponente hasta que su boca quedó a centímetros del oído de Renata, tan cerca que ella podía sentir el calor de su aliento contra su piel, y susurró, en voz tan baja que solo ella pudo escuchar: «Es increíble lo que haces con tu boca». Renata se congeló. Su corazón dejó de latir. El mundo entero se redujo a esas palabras, a ese tono, a las 1000 interpretaciones que explotaron en su mente simultáneamente. Su rostro se incendió. El rubor subió desde su cuello hasta sus mejillas con una velocidad que la avergonzó. No podía moverse, no podía respirar, no podía procesar si acababa de ser halagada o... Quanah se alejó apenas, lo suficiente para mirarla a los ojos. Su expresión era seria ahora, sin rastro de sonrisa. Cuando habló de nuevo, su voz tenía un peso diferente. Respeto absoluto. Tu voz comanda silencio, dijo cada palabra medida. Hace que guerreros escuchen. Mueve corazones. Hizo una pausa, y algo en sus ojos se suavizó de una manera que Renata no había visto antes. Tienes poder, Renata, más del que imaginas. No lo escondas de nosotros. Otro silencio cargado. No lo escondas de mí. Entonces hizo algo completamente inesperado. Levantó su mano y tocó su mejilla con los nudillos, un roce tan suave que podría haber sido imaginado. Fue apenas un segundo, quizás menos. Pero Renata sintió ese contacto como una marca que ardería para siempre. Luego, Quanah se enderezó, recuperando su altura completa, y se alejó hacia su tienda sin mirar atrás. Renata se quedó allí, con una mano sobre su mejilla donde él la había tocado, con el corazón latiendo tan fuerte que creía que todos podían escucharlo. Su mente era un caos de pensamientos contradictorios. Confusión,
excitación, terror. Algo más que no tenía nombre, pero que sentía crecer en su pecho como algo vivo y hambriento. Esa noche, sola en su tienda, Renata no cantó. Por primera vez en semanas se quedó en silencio, porque todas las canciones que conocía parecían inadecuadas para expresar lo que acababa de despertar dentro de ella. Y en su propia tienda, a metros de distancia, Juana yacía despierto mirando el techo de lona, con los puños cerrados y la mandíbula tensa, tratando de no pensar en bocas que hacían cosas increíbles, en voces que desarmaban defensas, en mujeres de ojos verdes que se habían convertido en obsesiones peligrosas sin que él se diera cuenta hasta que fue demasiado tarde. Los días después de la ceremonia trajeron cambios sutiles pero innegables. El campamento entero trataba a Renata diferente. Las mujeres la buscaban activamente, invitándola a sentarse con ellas, enseñándole palabras en apache, compartiendo risas cuando ella intentaba pronunciarlas y fallaba de maneras adorables. Los niños corrían hacia ella gritando su nombre, esperando que cantara fragmentos de canciones. Incluso los guerreros más severos inclinaban la cabeza cuando pasaba cerca, pero lo más desconcertante era Juana. Él no había cambiado su comportamiento de manera obvia, seguía siendo el líder firme, el guerrero intimidante, el hombre que comandaba respeto con solo entrar a un espacio. Pero ahora había algo más, algo en la forma en que sus ojos la buscaban a través del campamento, en cómo sus conversaciones se detenían cuando ella pasaba cerca, en la manera en que encontraba razones para estar donde ella estaba. Renata lo notaba todo, y cada vez que sus miradas se cruzaban, recordaba esas palabras susurradas. Es increíble lo que haces con tu boca. El rubor se había vuelto su estado permanente. Una mañana, mientras ayudaba a Nadua a lavar ropa en el arroyo, la anciana la observó con esos ojos que veían demasiado. «Nuestro líder te mira mucho», comentó casualmente, como si hablara del clima. Renata no respondió. Seguía sin hablar, pero su silencio ahora se sentía diferente, menos como miedo y más como elección. Simplemente sumergió otra prenda en el agua fría, tratando de ignorar cómo su corazón se aceleraba. «No lo culpo», continuó Nadua. «Eres hermosa. Y tu voz». Hizo una pausa significativa. «Tu voz lo tiene casado, como ciervo que no sabe que el lobo ya está cerca». Renata levantó la vista bruscamente, sorprendida por la analogía. Nadua se rió, un sonido rasposo pero cálido. «Pero tal vez el ciervo también cazó al lobo. Estas cosas funcionan en ambos sentidos». La anciana se inclinó más cerca bajando la voz. «Juana necesita mujer fuerte, no solo en cuerpo, en espíritu, alguien que no se doble cuando él ruge». Miró directamente a Renata. «Creo que tú eres esa mujer. Solo necesitas creerlo tú también». Esas palabras se quedaron con Renata todo el día, mientras cocinaba, mientras remendaba ropa, mientras observaba el horizonte pensando en cosas que no se atrevía a nombrar. ¿Era fuerte? Nunca se había sentido así. Fuerte era gritar cuando algo dolía. Fuerte era pelear. Fuerte era no doblarse. Pero tal vez Nadua tenía razón. Tal vez había diferentes tipos de fuerza. Tal vez sobrevivir en silencio también requería músculos que otros no veían. Esa tarde, mientras el sol comenzaba su descenso lento, Juana apareció a caballo cerca del arroyo. Montaba un semental negro magnificente que parecía tan salvaje como su dueño. Cuando vio a Renata recogiendo leña, dirigió al animal en su dirección. Se detuvo a pocos metros de ella, desmontando con una gracia fluida que hizo que músculos ondularan bajo su piel. Llevaba solo pantalones de cuero y botas, el torso desnudo exhibiendo cada definición de sus abdominales, el sudor haciendo que su piel cobriza brillara bajo la luz dorada del atardecer. «Ven», dijo simplemente extendiendo una mano. Renata miró la mano,
luego su rostro, luego la mano otra vez. No había pregunta explícita, pero la implicación era clara. Él quería que lo acompañara, a algún lugar, a solas. Debería haber dicho que no. Debería haber recordado que era una mujer prometida, que había protocolos, que esto no se veía bien. Pero cuando levantó la vista y encontró esos ojos negros mirándola con una intensidad que hacía que sus rodillas flaquearan, todas esas consideraciones se desvanecieron. Tomó su mano. Los dedos de Quanah se cerraron alrededor de los suyos, cálidos y callosos y extraordinariamente gentiles. La ayudó a subir al caballo detrás de él, y cuando Renata tuvo que rodear su torso con los brazos para no caer, sintió cada músculo de su espalda tensarse bajo sus manos. Cabalgaron en silencio. El campamento desapareció detrás de ellos, reemplazado por llanuras abiertas, salpicadas de arbustos bajos y rocas erosionadas por el tiempo. El sol pintaba todo de naranja y rosa y púrpura. Era hermoso de una manera brutal, el tipo de belleza que no prometía nada suave. Finalmente, después de lo que pareció horas, pero probablemente fueron solo minutos, Quanah detuvo el caballo cerca de una formación rocosa que creaba una especie de anfiteatro natural. Desmontó primero, luego ayudó a Renata a bajar, sus manos firmes en su cintura. «Quiero mostrarte algo», dijo, guiándola alrededor de las rocas, y entonces Renata lo vio, una vista que robaba el aliento. El valle se extendía ante ellos, kilómetros y kilómetros de tierra salvaje bañada en luz dorada. Montañas azules en la distancia, un río serpenteando como plata líquida. El viento soplaba constante, arrastrando el olor a salvia y tierra seca. «Este es mi lugar», dijo Quanah deteniéndose a su lado. «Vengo aquí cuando necesito pensar, cuando el peso del liderazgo se vuelve demasiado». Hizo una pausa. «Nunca he traído a nadie más». Renata lo miró de reojo. Su perfil era magnífico contra el cielo en llamas. Mandíbula cuadrada, nariz fuerte, labios llenos que rara vez sonreían, pero que ella había empezado a imaginar haciendo otras cosas. Se ruborizó ante sus propios pensamientos y agradeció que él no la estuviera mirando. «Quiero que hablemos», dijo Quanah de repente, girando para enfrentarla. «De verdad, no tu silencio, tus palabras». Renata sintió pánico subir por su garganta. Retrocedió un paso, negando con la cabeza. Quanah avanzó, reduciendo la distancia que ella acababa de crear. «Sé que puedes hablar. Tu voz cuando cantas es poderosa, hermosa, real». Se acercó más. «¿Por qué la escondes el resto del tiempo?» Renata abrió la boca. La cerró. Las palabras estaban ahí, presionando contra sus dientes, desesperadas por salir, pero años de hábito eran difíciles de romper. «¿Alguien te lastimó?», preguntó Quanah, y su voz se había vuelto más oscura. «¿Alguien te castigó por hablar?» Ella negó con la cabeza. No era tan simple. Nadie la había golpeado por hablar, pero la habían ignorado. Habían hablado sobre ella como si no estuviera presente. Habían tomado decisiones sobre su vida sin preguntarle su opinión. Le habían enseñado, de mil maneras pequeñas y grandes, que su voz no importaba. «Entonces háblame», insistió Quanah, y ahora estaba lo suficientemente cerca para tocarla. «Solo a mí. Nadie más necesita escuchar. Solo yo». Su mano se levantó, tocando su barbilla suavemente, inclinando su rostro hacia arriba para que tuviera que mirarlo. «Dime algo, cualquier cosa, incluso si es que me odias, incluso si es que quieres irte. Solo habla, por favor». La súplica en su voz fue lo que la deshizo. Este hombre poderoso, este líder temido, este guerrero que nunca pedía nada a nadie, estaba suplicando. Renata tomó una respiración temblorosa, abrió la boca y después de semanas de silencio deliberado, dejó que una palabra escapara, una sola palabra, susurrada tan bajo que casi se perdió en el viento.
Juana. Era solo su nombre, pero la forma en que lo dijo, con esa voz que él solo había escuchado cantando, cargada con todas las emociones que no sabía cómo expresar de otra manera, lo golpeó como un puñetazo físico. Sus ojos se cerraron por un segundo. Sus dedos se apretaron levemente contra su barbilla. Cuando volvió a abrirlos, había algo salvaje en su mirada, algo hambriento. Di mi nombre otra vez. Renata tragó saliva. Su corazón latía tan fuerte que creía que él podía escucharlo. «¡Juana!», repitió esta vez un poco más fuerte. Él gruñó, un sonido bajo que vino desde su pecho, primitivo y satisfecho. Su otra mano encontró su cintura, acercándola más, eliminando el espacio seguro entre sus cuerpos. «Una vez más», ordenó, pero su voz temblaba ligeramente. «Juana». Esta vez él no esperó. Su boca capturó la de ella en un beso que borró cualquier pensamiento coherente. No fue suave, no fue cuidadoso. Fue hambriento y desesperado y completamente abrumador. Renata hizo un sonido sorprendido contra sus labios, sus manos volando hacia su pecho para estabilizarse. Pero entonces sus dedos encontraron piel caliente y músculos sólidos, y algo en ella simplemente se rindió. Dejó que la besara. Dejó que su lengua reclamara su boca como territorio conquistado. Dejó que sus manos la sostuvieran con una posesividad que debería haberla asustado, pero que en cambio la hacía sentir segura. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban difícil. Las pupilas de Juana estaban dilatadas, sus labios hinchados. Renata probablemente se veía igual de destrozada. «He querido hacer eso desde la primera vez que te escuché cantar», admitió Juana, su voz ronca. «Cada noche, escuchándote desde afuera de tu tienda, imaginando cómo sabría esa boca que hace cosas tan increíbles». Renata se ruborizó violentamente, pero esta vez no apartó la mirada. En cambio, hizo algo impensable, algo valiente. Levantó su mano y tocó su rostro, trazando la línea de su mandíbula con dedos temblorosos. «Yo también», susurró, y su propia voz la sorprendió. «Te he estado observando». Algo feroz y triunfante brilló en los ojos de Juana. «¿Sí? ¿Y qué has visto?». Renata dudó, pero él había pedido honestidad, y tal vez era hora de darle eso. «Veo a un hombre que lidera con fuerza, pero habla con gentileza, que es temido pero respetado, que podría tomar cualquier cosa que quisiera, pero elige pedir». Hizo una pausa, reuniendo coraje. «Y veo a alguien que me mira como si fuera importante, como si mi silencio no me hiciera menos, y eso me asusta más que cualquier otra cosa». «¿Por qué te asusta?», preguntó Juana suavemente, sus manos acariciando su espalda en círculos hipnotizantes. «Porque si importo», dijo Renata, su voz quebrándose ligeramente, «entonces tengo que empezar a actuar como si importara. Tengo que usar mi voz. Tengo que ocupar espacio, y no sé cómo hacer eso. He pasado tanto tiempo siendo pequeña, siendo invisible, que no sé cómo ser otra cosa». Juana la atrajo más cerca, descansando su barbilla sobre su cabeza. Renata podía sentir su corazón latiendo contra su mejilla, fuerte y constante. «Entonces aprenderemos juntos», dijo él. «Yo te enseñaré a ser grande, y tú». Se separó lo suficiente para mirarla a los ojos. «Tú me enseñarás que está bien ser suave a veces». Se besaron otra vez, y otra. El sol terminó de ponerse, pintando el cielo de púrpura oscuro. Las estrellas comenzaron a aparecer, una por una, testigos silenciosos de algo que estaban haciendo entre dos personas que no deberían haberse encontrado, pero que ahora no podían separarse. Cuando finalmente regresaron al campamento, era completamente de noche. Juana la dejó cerca de su tienda, pero antes de que pudiera entrar, la detuvo. «Mañana», dijo, «quiero que cenes conmigo, en mi tienda, solos». No era realmente una pregunta.
Pero Renata escuchó la incertidumbre debajo de la orden. Él estaba preguntando, esperando que ella quisiera lo mismo. Ella asintió. Luego, reuniendo todo su coraje recién encontrado, agregó en voz baja: «Me gustaría eso». La sonrisa que iluminó el rostro de Quanah fue algo que Renata sabía que recordaría por el resto de su vida. Era devastadora, transformadora, hacía que este hombre feroz pareciera casi vulnerable. Esa noche, cuando Renata cantó en la privacidad de su tienda, las canciones eran diferentes, más alegres, más esperanzadas, canciones sobre comienzos en lugar de finales, sobre valor en lugar de miedo. Y fuera, sentado en su lugar habitual, Quanah escuchó cada nota con los ojos cerrados y una sonrisa que no podía borrar, sabiendo que su mundo había cambiado irreversiblemente, sabiendo que estaba cayendo, rápido, duro, sin red de seguridad, y que no le importaba en absoluto. La noche siguiente llegó cargada de anticipación. Renata se preparó con más cuidado del habitual, aunque trató de no pensar demasiado en por qué. Se puso el vestido de cuero crema que había usado en la ceremonia, dejó que Nadua le trenzara el cabello de nuevo, incluso aceptó un poco de aceite perfumado que olía a hierbas dulces y tierra. Cuando la anciana terminó, estudió su trabajo con satisfacción obvia. «Hermosa», declaró. «Nuestro líder es hombre afortunado». Renata no corrigió el nuestro, porque en algún momento durante estas semanas, sin darse cuenta exactamente cuándo, este pueblo se había convertido en suyo también. El camino a la tienda de Quanah fue corto, pero se sintió como caminar hacia algo inevitable, como cruzar un umbral que, una vez atravesado, no permitiría regreso. Renata debería haber estado aterrorizada. En cambio, sentía una calma extraña, como si finalmente estuviera haciendo lo correcto después de una vida de hacer lo esperado. La tienda de Quanah era significativamente más grande que la de ella, lo cual tenía sentido dado su estatus. Pero lo que la sorprendió fue la calidez del interior. Pieles suaves cubrían el suelo. Una fogata pequeña ardía en el centro, controlada por piedras dispuestas en círculo. Mantas tejidas en patrones intrincados decoraban las paredes. No había ostentación, pero había calidad, comodidad. Y en el centro de todo, Quanah. Estaba arrodillado junto a la fogata, atendiendo algo que cocinaba en un recipiente de barro. Cuando ella entró, levantó la vista, y la expresión en su rostro fue suficiente para robar el aliento de Renata. No era solo deseo, aunque ese definitivamente estaba presente. Era admiración, reverencia casi. «Ven», dijo, haciendo un gesto hacia las pieles dispuestas al otro lado del fuego. «Siéntate». Renata obedeció, acomodándose con las piernas cruzadas. Quanah le sirvió comida en un plato de madera. Carne asada con hierbas que olía deliciosa, raíces cocidas, pan plano que todavía estaba tibio. Comieron en silencio durante los primeros minutos. No era un silencio incómodo, era contemplativo, como si ambos supieran que algo importante estaba a punto de suceder y necesitaran este momento de normalidad antes de cruzar esa línea. Finalmente, Quanah dejó su plato a un lado y la miró directamente. «Háblame de ti», dijo, «tu verdad, no la versión que otros decidieron que debías ser, la real». Renata tragó su comida lentamente, comprando tiempo. Hablar seguía siendo difícil. Cada palabra requería esfuerzo consciente, pero él lo había pedido, y ella había prometido intentarlo. «Mi madre murió cuando tenía 10 años», comenzó, su voz suave pero firme. Era cantante, no profesional, solo. Le encantaba cantar, llenaba nuestra casa con música y mi padre la amaba por eso. Hizo una pausa, los recuerdos presionando dolorosamente. Cuando murió, él no podía soportar escuchar canciones. Le recordaban demasiado a ella. Entonces me pidió que no cantara. Quanah no interrumpió.
Solo escuchó con esa intensidad total que hacía sentir que cada palabra importaba. Yo traté de obedecerlo, continuó Renata, pero la música estaba dentro de mí. Era parte de quién era yo. Entonces cantaba en secreto, en lugares donde creía que nadie podía escucharme, y lentamente ese hábito de esconderme se expandió. Dejé de hablar también, porque hablar significaba que la gente podía discutir conmigo, hacerme preguntas, esperar cosas. Era más fácil ser silenciosa. Más seguro, corrigió Quaná suavemente. Renata asintió. Más seguro. Y eventualmente me convertí en esta versión de mí misma que todos esperaban, la hija obediente, la novia silenciosa, la mujer que no causa problemas. Levantó la vista, encontrando sus ojos. Hasta que llegué aquí, y conocí a un hombre que me escuchaba incluso cuando yo no hablaba, que valoraba mi voz cuando ni siquiera yo sabía que tenía valor. Algo cambió en la expresión de Quaná. Intensidad multiplicada por vulnerabilidad. Se movió alrededor del fuego con esa gracia depredadora que lo caracterizaba, acercándose hasta quedar a centímetros de ella. «No eres esa mujer silenciosa», dijo, su voz profunda resonando en el espacio íntimo. «Tal vez lo fuiste, pero no ahora, no aquí». Su mano encontró su mejilla, acariciándola con una ternura que contrastaba violentamente con su fuerza obvia. «Aquí eres, Renata, la mujer cuya voz hace que guerreros olviden cómo respirar, la mujer que me tiene completamente cautivado». «Cautivado», repitió Renata probando la palabra. «Eso suena peligroso». «Lo es», admitió Quaná con una sonrisa que era pura seducción. «Extremadamente peligroso, pero no me importa». Se besaron. Esta vez fue diferente del beso apresurado y desesperado junto a las rocas. Este fue lento, exploratorio. Quaná tomó su tiempo, aprendiendo la forma de sus labios, el sabor de su boca, el sonido pequeño que ella hacía cuando su lengua encontraba lugares sensibles. Sus manos vagaron, nunca invasivas, pero definitivamente posesivas. Trazaron la curva de su cuello, la línea de su columna, la forma de su cintura. Cada toque era una pregunta, y Renata respondía acercándose más, dándole permiso silencioso para continuar. Cuando Quaná la recostó sobre las pieles suaves, Renata no protestó. Cuando sus dedos encontraron los lazos de su vestido, ella levantó los brazos para ayudarlo. No había prisa, solo certeza. Esto iba a suceder. Ambos lo querían, ambos lo necesitaban. La ropa desapareció gradualmente. Primero el vestido de Renata, revelando piel pálida que brillaba a la luz del fuego. Luego, los pantalones de cuero de Quaná, liberando esa estructura física imposible que Renata había admirado desde la distancia, pero que ahora podía tocar. Y tocar lo hizo. Dedos temblorosos pero curiosos exploraron cada músculo esculpido, los abdominales que se contraían bajo su toque, los brazos que podían destrozar pero que la sostenían con gentileza imposible, el pecho amplio donde su corazón latía tan fuerte como el de ella. «Eres hermosa», murmuró Quaná contra su piel, besando su cuello, sus clavículas, el valle entre sus pechos. «Perfecta», Renata quiso objetar. No era perfecta. Tenía cicatrices de una infancia torpe, marcas que contaban historias pequeñas, imperfecciones que siempre había tratado de esconder. Pero la forma en que Quaná la miraba, como si fuera algo precioso y poderoso simultáneamente, hizo que esas objeciones murieran antes de formarse. En sus ojos, ella era perfecta, y tal vez eso era suficiente. Cuando finalmente se unieron, fue con una intensidad que robó el aliento de Renata. Quaná se movía con el mismo control deliberado que aplicaba a todo en su vida, fuerte pero cuidadoso, apasionado pero atento, leyendo cada reacción de su cuerpo, ajustando ritmo y profundidad basado en los sonidos que ella hacía,
los temblores que la recorrían. Y Renata por primera vez en su vida no se contuvo. Dejó que los sonidos escaparan libremente, gemidos que se convertían en jadeos, jadeos que se convertían en gritos suaves. Su voz, esa voz que había escondido por tanto tiempo, finalmente liberada en su expresión más primitiva y honesta. Quanah gruñía contra su oído, palabras en apache que ella no entendía pero que sonaban como promesas, como juramentos, como oraciones. Cuando el clímax los golpeó casi simultáneamente, fue devastador. Olas de placer que borraron todo pensamiento. Renata se aferró a Quanah como si él fuera lo único sólido en un mundo que se había vuelto líquido. Y él la sostuvo como si fuera la cosa más preciosa que había tocado jamás. Después, envueltos en mantas, con la fogata reduciéndose a brasas brillantes, yacieron en silencio. Renata tenía la cabeza sobre el pecho de Quanah, escuchando el latido constante de su corazón. Él jugaba con su cabello, enredando mechones castaños entre sus dedos. «No te dejaré ir», dijo Quanah de repente, su voz seria. «Ni ahora ni nunca. Eres mía, Renata, y yo soy tuyo». Debería haber sonado posesivo de manera negativa, controlador, pero en cambio sonaba como seguridad, como compromiso absoluto. «Lo sé», respondió Renata suavemente. «Y está bien, porque yo tampoco quiero ir a ningún lado». Se quedaron dormidos así, entrelazados tan completamente que era imposible saber dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Los meses siguientes transformaron todo. Renata floreció de maneras que nunca había imaginado posibles. Su voz, tanto hablada como cantada, se volvió parte natural del campamento. Contaba historias a los niños, ofrecía opiniones durante las reuniones, cantaba durante las celebraciones, y cada vez Quanah la miraba con ese orgullo feroz que hacía que su pecho se hinchara. Aprendió apache con una velocidad que impresionaba a Nadúa. Las palabras fluían más fácil cada día, y con el idioma llegó una comprensión más profunda de la cultura, las tradiciones, las historias que tejían la identidad del pueblo. También aprendió a pelear. Quanah insistió en enseñarle defensa personal, argumentando que cualquier mujer suya necesitaba poder protegerse. Las lecciones eran intensas, a menudo terminando con ambos sudorosos y riendo, lo cual inevitablemente llevaba a otras actividades que no tenían nada que ver con pelear. El campamento los observaba con aprobación creciente. La pareja era obvio equilibrio. Él era fuerza pura. Ella era voz que suavizaba bordes afilados. Juntos eran algo más poderoso que sus partes individuales. Hubo desafíos, por supuesto, momentos donde el pasado de Renata regresaba, días donde su instinto era retirarse al silencio. Pero Quanah siempre la encontraba, siempre la sacaba gentilmente de esos lugares oscuros. Le recordaba quién era ahora, no quién había sido forzada a ser. Y hubo amenazas externas, grupos hostiles que probaban sus fronteras, sequías que tensaban recursos, enfermedades que pasaban a través del campamento, pero enfrentaban cada crisis juntos, Quanah con su liderazgo firme y Renata con su capacidad creciente de unir a las personas a través de palabras y canciones. Una noche, casi un año después de su llegada, Quanah la llevó de regreso al lugar junto a las rocas, el mismo lugar donde ella había dicho su nombre por primera vez, donde todo había comenzado realmente. El sol se ponía en el mismo despliegue dramático de colores, pero esta vez Renata no estaba nerviosa, estaba en paz. «Hay algo que necesito darte», dijo Quanah sacando algo de su bolsa. Era un collar, hermosamente trabajado, con cuentas que formaban patrones que contaban una historia. Garras de oso alternaban con piedras turquesas. En el centro colgaba un amuleto de plata grabado con símbolos que Renata había aprendido a reconocer. «Esto perteneció a mi madre», explicó Quanah, y su voz temblaba ligeramente. «Es lo más valioso que tengo,
Representa familia, continuidad, futuro. Levantó el collar esperando. Renata entendió lo que esto significaba. No era solo joyería, era declaración, era promesa, era para siempre. Se dio vuelta, permitiéndole colocarlo alrededor de su cuello. El peso se asentó contra su pecho, cálido y sólido y correcto. Cuando se giró nuevamente, Quanah estaba arrodillado. Este hombre orgulloso, este líder poderoso, arrodillado ante ella. «Renata», dijo tomando sus manos, «llegaste aquí como obligación, como paz comprada, pero te quedas como elección, mi elección, tu elección». Sus ojos brillaban con emoción cruda. «Sé mi esposa, no por acuerdo político, por amor, por elección libre, por esto que hemos construido juntos». Las lágrimas corrían por las mejillas de Renata sin que se diera cuenta. Su voz, cuando habló, fue clara y fuerte y completamente suya. «Sí, 1000 veces sí». Quanah se puso de pie, levantándola con él, y la besó con una intensidad que hablaba de gratitud y alivio y amor tan profundo que dolía. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban riendo y llorando simultáneamente. «Te amo», dijo Renata, las palabras saliendo fáciles ahora. «Amo tu fuerza, tu gentileza, la forma en que me miras como si fuera lo más importante del mundo. Amo que me enseñaste que mi voz importa, que yo importo». «Siempre importaste», respondió Quanah, secando sus lágrimas con los pulgares. «Solo necesitabas a alguien que lo viera, y yo tuve suerte de ser ese alguien». La ceremonia matrimonial sucedió una semana después bajo la luna llena. Todo el campamento se reunió para testificar. Renata cantó, por supuesto, porque ahora no podía imaginar un momento importante sin su voz, y cuando Quanah la miró a través del fuego ceremonial, con amor tan obvio en su rostro que todos podían verlo, ella supo que finalmente había encontrado su hogar, no en un lugar, en una persona, en un hombre que había escuchado su silencio y había esperado pacientemente hasta que ella estuviera lista para hablar. Los años siguientes trajeron hijos, 3 eventualmente, 2 niños con los ojos de su padre y una niña con la voz de su madre. Renata les enseñó canciones en inglés, en apache, en todos los idiomas que conocía, y ellos crecieron sabiendo que las voces importaban, que el silencio era elección y no prisión, que el amor verdadero era tanto escuchar como hablar. Quanah envejeció con gracia, su fuerza física gradualmente dando paso a sabiduría más profunda, pero nunca dejó de mirar a Renata como si fuera la primera vez. Nunca dejó de detenerse todo para escuchar cuando ella cantaba. Nunca dejó de valorar cada palabra que salía de su boca. Y Renata nunca dejó de cantar. Su voz se volvió leyenda, pasada de generación en generación. La mujer blanca que había llegado en silencio y había encontrado su voz en los brazos de un rey apache. La mujer cuya boca hacía cosas increíbles, no en el sentido provocativo que Quanah había insinuado esa primera noche, sino en el sentido más verdadero y poderoso. Su boca contaba verdades, cantaba historias, construía puentes entre mundos, criaba niños, amaba a un hombre que la merecía. Y eso, Renata decidió, era el tipo de increíble que realmente importaba. Décadas después, cuando eran ancianos sentados frente a su propia fogata, con nietos corriendo a su alrededor, Quanah tomó la mano de Renata y la acercó a sus labios. «¿Alguna vez te arrepentiste?», preguntó. «¿De quedarte? ¿De elegirme?». Renata sonrió, esa sonrisa que había aprendido a usar libremente solo después de conocerlo. «Ni un solo día», respondió. «Tú me enseñaste que mi voz tenía poder. Yo te enseñé que el poder no siempre necesita rugir. Juntos encontramos algo que ninguno de nosotros habría encontrado solo». «Encontramos amor», dijo Quanah simplemente.
Encontramos hogar, corrigió Renata, y mientras el sol se ponía sobre las llanuras que ambos habían defendido, amado y vivido, supieron que habían sido increíblemente afortunados. Dos personas de mundos diferentes que no debieron haberse encontrado, pero que, una vez juntas, se habían vuelto inseparables. Una voz que había aprendido a cantar, un hombre que había aprendido a escuchar, y un amor que había transformado ambos para siempre. La historia de Renata y Quanah nos demuestra que el amor verdadero no conoce fronteras, idiomas ni culturas. Nos enseña que a veces las voces más poderosas son las que primero aprendieron el valor del silencio, y que el verdadero coraje no es gritar, sino atreverse a hablar cuando toda tu vida te enseñaron a callar. Quanah vio en Renata lo que ella no podía ver en sí misma. Reconoció su fuerza cuando ella solo sentía miedo, y tuvo la paciencia de esperar hasta que ella estuviera lista para reclamar su propio poder. Eso es amor real, no el que cambia a la persona, sino el que la ayuda a convertirse en quien siempre debió ser. Y Renata, esa mujer que llegó en silencio, nos mostró que rendirse no es debilidad cuando eliges rendirte a algo que te eleva. Que abrirse puede ser aterrador, pero también liberador. Que encontrar tu voz es posible, sin importar cuánto tiempo la hayas escondido. Ahora pregunto a ti, que escuchaste esta historia hasta el final, ¿alguna vez has sentido que tu voz no importa? ¿Has guardado silencio cuando querías gritar? ¿Has escondido partes de ti mismo porque era más seguro que mostrarte completo? Renata entendería perfectamente. Y querría que supieras que nunca es tarde para cantar tu propia canción. ¿Conoces a alguien que necesite escuchar esta historia? Alguien que esté aprendiendo a usar su voz, a ocupar su espacio, a creer que merece ser escuchado. Comparte esta historia con esa persona, porque así como Quanah fue testigo del despertar de Renata, tal vez tú puedas ser testigo del despertar de alguien más. Piensa en tu propia vida. Hay algo que has querido decir pero nunca has dicho. Hay una verdad que guardas porque temes el juicio. Hay una canción dentro de ti esperando ser liberada. Déjame saber en los comentarios. Comparte tu historia, porque cada voz importa, incluyendo la tuya. ¿Qué pensaste del momento en que Quanah le susurró esas palabras provocativas a Renata? ¿Fue romántico o inapropiado? ¿Cómo habrías reaccionado tú en su lugar? Este es el tipo de tensión que hace que las historias de amor se sientan reales. Ese equilibrio entre respeto y deseo, entre palabras y intenciones. Cuéntame tu opinión. Si la determinación de Quanah por escuchar a Renata te conmovió, si la valentía de ella al finalmente hablar te inspiró, si esta historia te hizo sentir algo profundo, entonces compártela, porque las mejores historias son las que no guardamos para nosotros mismos. Y si alguna vez conoces a alguien que está aprendiendo a usar su voz, que está saliendo del silencio, que está descubriendo su propio poder, sé su Quanah, sé la persona que escucha, que espera, que ve lo que otros no ven, porque el mundo necesita más personas que celebren las voces encontradas, no que las silencien. La historia de Renata y Quanah vive ahora en ti. ¿Qué harás con ella? ¿La dejarás aquí como entretenimiento pasajero? ¿O permitirás que te inspire a vivir más auténticamente, a amar más profundamente, a escuchar más intencionalmente? El amor que ellos construyeron no fue fácil. Requirió vulnerabilidad de ambos lados. Requirió que Quanah bajara sus defensas y que Renata levantara su voz. Requirió paciencia, comprensión y la voluntad de crecer juntos. Ese tipo de amor es posible, existe, y comienza cuando decidimos ser valientes. Entonces te pregunto una última vez. ¿Has vivido o quieres vivir un amor así? Un amor que te vea completamente, que celebre tus fortalezas y sostenga tus debilidades, que te haga sentir seguro para ser quien realmente eres.
Si lo has vivido, cuéntanos tu historia en los comentarios. Si lo buscas, dinos qué es lo más importante para ti en el amor. Porque al final, todos somos Renata de alguna manera. Todos tenemos voces que merecen ser escuchadas. Y todos necesitamos nuestro Quaná, alguien que nos recuerde que nuestras voces importan, que nuestras historias valen la pena, que somos suficientes exactamente como somos. Gracias por escuchar esta historia, por darle tu tiempo, tu atención, tu corazón. Y recuerda siempre, tu voz es poderosa. Úsala. El mundo está esperando escuchar lo que tienes que decir.